y hay una encuesta increíble, que es una encuesta que cala muy hondo, ¿eh? Cala muy hondo en la derecha y cala muy hondo en la oligarquía, ¿saben? Y también cala muy hondo en el crimen organizado. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Estos datos que voy a darles están calando muy hondo en la oligarquía económica, en la clase política corrupta y también en el crimen organizado, porque ya no vamos, y en los medios de comunicación también, ya no vamos a separar al crimen de los medios hegemónicos y de la clase política putrefacta, ya no los vamos a separar. Cuando hablamos de ellos, hablamos de un mismo régimen, de un mismo sistema de gobierno. Eso tiene que quedar ya en el imaginario. Es un trabajo pedagógico del que les hablaba también en semanas pasadas. Y cala muy hondo en todos estos espacios de poder del régimen salinista neoliberal. Miren, a 5 años de gobierno, de ejercicio de gobierno, el presidente, nada más para presumir, bueno, les doy primero la cifra general y de lo general nos vamos a lo particular, ¿no? Como dicen los mamones del legislativo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a discutirlo en lo general y después vamos a discutirlo en lo particular, ¿no? Bueno, en lo general el presidente nada más y nada menos trae en una encuesta que se realizó el 7 y el 8 de julio de 2023, es decir, hace unos cuantos días, el presidente trae 81% de respaldo a su trabajo, 81% de respaldo y aprobación, contra un 16% que lo desaprueba y un 3% que no sabe o no quiso contestar esa interrogante o esa pregunta. 81% de respaldo en lo general. Ahora vamos a lo particular. En lo particular, el presidente, estamos hablando de edades de 18 a 24 años, según Mendoza, Blanco y Asociados. De 18 a 24 años tiene 89% de respaldo. 89%, no está usted escuchando mal. Ese es el respaldo de los jóvenes, los más jóvenes del país, de 18 a 24. Casi el 90% aprueban y respaldan al presidente López Obrador. Contrario, 9% dice que desaprueba al presidente y 2% no contesta. En la cifra de edad de 25 a 34 años, 81%, que coincide con el porcentaje general que les acabo de dar, 81% respalda al presidente. Es una cifra muy grande, 81%, ¿no? Si 89 es grande, 81% no es nada despreciable para un sector de 25 a 34 años donde el 81% aprueba, 16% desaprueba y el 3% no quiso contestar. En el sector que todavía es un sector joven, maduro, de 35 a 44 años, 80%, cifra grande, aprueba al presidente López Obrador contra un 16% que no lo aprueba y un 4% que no sabe o no quiso contestar. Es una cifra verdaderamente apabullante, arrasadora. ¿Qué significa, querida audiencia resentida, que haya un presidente? Bueno, en principio, no es algo atípico, no es algo común de ningún país del mundo, y estuve revisando varios ejercicios de encuestas, de ejercicios o de estudios de opinión pública en diferentes países, sobre todo latinoamericanos, pero también europeos. No existe un referente tan importante como este, o tan marcado como este, de que tu juventud, los más jóvenes del país, que son los de 18 a 24 años, apoyen en casi 90% a un mandatario o a un presidente. Regularmente, por la misma naturaleza de la juventud, siempre, nunca estás de acuerdo con lo establecido, ¿verdad? Nunca estás de acuerdo con lo que podamos decir lo tradicional de la política. Estás siempre como
contrario a eso. Tienes un alma más revolucionaria, tienes un alma más rebelde, tienes pensamientos e ideologías mucho más extremas en muchos temas, en muchos sentidos. Sobre todo la juventud, que también hay que entender, la juventud de hace 20 años no es la misma juventud que hoy, ¿verdad? La juventud de hace 40 años no es la misma juventud de la que estamos hablando de este sector de 18 a 24 años. Yo creo que una juventud que en cierto sentido está pidiendo y exigiendo mucho más, porque ahora ya están también hablando de derechos de cuarta generación, el derecho a decidir quién me gusta, el derecho a amar a quien yo quiera amar, el derecho a identificarme sexualmente como yo quiera identificarme, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, el derecho a vestirme como quiero, el derecho a definirme a mí mismo como yo quiero definirme y no como los estereotipos. ¿Me explico? Hay muchas cosas que han cambiado de la rebeldía de la juventud de los años 80, de los años 90, de los años 70, a lo que estamos viviendo en estos momentos. Es una juventud cada vez más exigente y además también que busca otros derechos que hace, incluso en la década de los 2000, ni siquiera eran como puntos importantes, ¿no? Como que todavía no estaban en el escenario. Y ahora sí, tenemos una juventud mucho más exigente y eso provoca que este dato sea aún mucho más de valor, ¿saben? Una juventud que exige y pide más siempre está contraria a su gobierno, a su sistema de gobierno, siempre está en contra del establecimiento o de lo establecido. Que hoy, a 5 años de gobierno, esta juventud, que es la más rebelde, que es la más incluso despolitizada, si usted quiere irnos al otro extremo, ¿no? No que exija tanto en la política, que sí sucede, o en los derechos, otra que está totalmente ajena a lo que está pasando en el país, que no le interesa que otros sufran, que no le, por lo mismo, porque esto es una cuestión de construcción de escenarios que viene mucho con el consumismo, que viene mucho con la manera que va adoctrinando la gran industria para decir solo importas tú y tú, a costa de los demás, ¿me explico? Y en una sociedad cada vez más individualista en lo general, pues tiene mucha influencia el que un joven desprecie o que un joven esté en contra de su gobierno, de su régimen que lo está gobernando en ese momento. Y este porcentaje tan alto que haya tomado la decisión de respaldar al presidente de una forma tan contundente, habla de algo que no había pasado en el país, que es inédito, que es histórico y que probablemente no lo volvamos a repetir, no se vuelva a repetir en la intensidad de lo que están mostrando estas cifras en los próximos sexenios, aunque los gane Morena. Lo que López Obrador hizo fue reivindicar a cada una de los gritos más desesperados del México profundo. Eso fue lo que hizo López Obrador, reivindicar a los sectores más desesperados del México profundo. Y uno de esos sectores que estaban desesperados, con tanta energía, con tanto futuro, con tanto presente, con tanta salud, con tanta fuerza, pero que estaban ahí porque ahí los habían condenado, a que tenían que estar ahí sometidos, que su desesperación y sus gritos iban a ser escuchados solamente por ellos, porque nadie más los iba a oír, nadie más los iba a escuchar, nadie más los iba a atender, fue reivindicar a esos jóvenes. En principio, sacarlos y ponerlos en el centro. Ya no más eres un nini, que ni estudias ni trabajas, porque te pusieron ese estigma los que te condenaron a no estudiar y a no trabajar. Y además te taparon la boca, porque si protestabas te mataban, te asesinaban, como sucedió en Nochixtlán, que mataron a 8 jóvenes. Ya hablé de este tema también. Por la espalda les dieron y por la nuca les dieron el tiro de gracia. Ya no vas a protestar. No solamente te condenamos a vivir en la desgracia, sino además te estigmatizamos porque eres un nini y así te vas a quedar para siempre nini. Y aparte, si te atreves a hablar, ay de ti, porque te encarcelamos, te criminalizamos o te matamos. Esa es la historia del salinismo neoliberal y del régimen autoritario desde antes del salinismo, ¿verdad? Desde la década de los 60, de los 70. López Obrador reivindica a la juventud, les da un sentido real de pertenencia, de que les pertenece el país,
Y entonces les dice, nunca más te van a decir que eres un nini. Nunca más te van a condenar a quedarte callado. Nunca más te van a condenar a la desgracia, a la pobreza, a la falta de oportunidad. Reivindica y entonces crea un estado de bienestar para los más jóvenes. No solo les regresa su seguridad, les regresa sus más grandes aspiraciones, les regresa sus sueños, les da un sentido de pertenencia y de misión, porque les dice, tú eres lo que hace mover a este país. Tú eres el relevo generacional de esta transformación. Y entonces tienes que comer, te tienes que divertir, tienes que tener trabajo, tienes que estudiar, tienes que realizarte, pero no en un sentido de realización personal, de realización egoísta, sino en una realización colectiva. Eres parte de muchos jóvenes que están junto contigo construyendo un país distinto, un país diferente. Y entonces les das un estado de bienestar en colectividad, no un estado de bienestar en lo individual, en lo egoísta. Les das trabajo, le pagas a los empresarios que los despreciaron y que jamás los tomaron en cuenta porque ni estudiaban ni trabajaban y eran unos inútiles. Y entonces les das trabajo, los pones en los mismos centros de trabajo que los patrones, que los grandes empresarios despreciaron. Y entonces el gobierno les dice, yo les pago, yo doy la cara por ellos. Yo pongo el dinero, yo estoy dando todo por esos jóvenes. Tú lo único que tienes que hacer es ponerles actividad. Yo les voy a pagar, entrénalos, capacítalos, por mí va el salario. Y entonces esos empresarios que nunca voltearon a ver a esos ninis, empezaron a trabajar para ellos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que un gran porcentaje de esas personas que durante un año recibieron un salario directo del gobierno de la transformación al patrón y ese patrón se los daba a estos jóvenes trabajadores, dicen, oigan, es que son una maravilla estos jóvenes. Traen unas ideas, traen una fuerza, los voy a contratar. Y entonces, terminado el proyecto de pagarles este salario mensual, los propios empresarios ya los han contratado directamente a los jóvenes. ¿Saben lo que significa en un joven? Que durante tantos años, incluso de tu familia, te dijeron, eres un bueno para nada, eres un inútil, ni estudias ni trabajas, eres un holgazán o una holgazana, no sirves para nada. Que una empresa, ya terminado este proceso de que el gobierno les pague, los contraten, ya no porque el gobierno les está pagando sus salarios, sino porque ya la empresa ve en ellos características, virtudes, aptitudes y capacidades para desenvolverse y crecer en esa industria o en ese trabajo. ¿Saben la seguridad que eso muestra en los jóvenes? Es algo impresionante, es algo tremendo. No solo eso, sino que además a los jóvenes de preparatoria, les dices todos los de preparatoria, que además es el sector en donde más deserción hay, donde más personas dejan la escuela, en ese trayecto de la preparatoria, o porque no dieron el puntaje y no pudieron acceder a una preparatoria de calidad pública, gratuita, o porque tienes que trabajar, porque ya no alcanzaba para la casa, porque tu salario mínimo de tus papás, de tu padre o de tu madre, o solo de uno de los dos, que es el que mantiene a la familia, ya no le alcanza y entonces pues tienes que trabajar para apoyar a tus otros hermanos que están en secundaria, que están en la primaria. Y entonces ahí ya les quitas ese espacio de preparación y muchos se iban a trabajar en el mejor de los casos y en otro caso a lo mejor en lugares que no queremos que estén ahí los jóvenes. Y a esos decirles, vamos a darle una beca universal a todos los jóvenes de preparatoria del país. Todos, no importa si eres indígena, no importa si eres pobre, no importa si eres de clase media, todos, universal, más de 8 millones de preparatorianos reciben una beca por parte de la Cuarta Transformación. Y no solo eso, sino que además les dices a los universitarios de escasos recursos, vamos también a becarlos para que no dejen sus estudios, para que se queden en este país, para que se desarrollen, para que todo su talento, su conocimiento
quede en nuestro país. Los vamos a apoyar para que crezcan y para que sean profesionales. Cambias por completo la ecuación, cambias el escenario, es decir, le cambias la vida al sector de la sociedad que más ansioso y ávido de cosas extremas, o más ávido de cosas extremas, o que pide que cosas extremas y locas le pasen. Cuando estamos en ese periodo de juventud, estamos expectantes de la vida, queremos que nos sorprenda la vida. Y entonces llegas y le sorprendes con todos estos programas, con toda esta visión, con toda esta decisión política de sacarlos adelante y de ponerlos al centro de las decisiones, al centro del presupuesto, al centro del interés de salvar y rescatar ese sector desgraciado y condenado por el periodo salinista neoliberal. Les cambias la vida. No como un favor, sino como un derecho. No como una manera clientelar, sino como una decisión política y económica de que primero son los más desprotegidos. Y eso es lo que sucede. Ahorita ya vamos a ir con nuestra charla. Solo quiero, adelante ya con nuestra charla, pero quiero matizar porque son cifras esperanzadoras. ¿Qué significa esto? En materia hacia futuro, que tenemos al sector más fuerte, al sector con más energía, el sector que más sueña, el sector con más fuerza, está del lado de la transformación. Eso, ¿por qué cala tan hondo en la derecha, en el crimen organizado, en la oligarquía, en la clase putrefacta política? Porque esto quiere decir que es muy poco probable que en un tiempo considerable puedan arrebatarnos la transformación de México para regresar a sus privilegios y para regresar a su sistema de saqueo y de corrupción. El que tú tengas a la juventud de esta forma tan abrasadora, tan tremenda, a favor de la transformación, de una forma decisiva, significa que la derecha muy poco va a poder hacer en los siguientes años, en las siguientes décadas, para arrebatarle el país por la vía institucional. Ojo, hay otras formas de hacerse del poder. Hay otras maneras de arrebatarle la transformación al país. Pero al menos por la vía institucional y por la vía del voto, con esto, 90% de los jóvenes con López Obrador asegura que no prospere en las siguientes, por lo menos 2 décadas, que la derecha por la vía institucional arrebate el país de manos de la transformación. Y eso es digno de celebrar, pero también es lo que más cala en la derecha, que ya he dicho, política, económica y del crimen organizado.